¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 1 de noviembre de 2023. Les agradecemos mucho a las personas que se han hecho mecenas de nuestro canal, porque de esta forma, con su apoyo, podemos seguir avanzando al proyecto que queremos culminar en poco tiempo. Espero. Tenemos un vídeo subido hoy respecto del origen de las hambrunas y el objetivo que persiguen. Y vamos a subir dentro de 1 hora, 2 o 3 horas, no sé cuándo lo tendrán terminado, un vídeo que habla de la reina Leticia y Pedro Sánchez y su relación. No estamos hablando nada más que de relación política. Hoy es día festivo, teníamos previsto hacer otro tipo de programa, pero como podrán ustedes comprobar, tengo una enorme biblioteca. Aquí hay una parte pequeña de la misma, pero el volumen total de mi biblioteca está por encima de los 44.000 ejemplares. También tengo una gran filmoteca. Y como quiera que la televisión hoy en día es un asco, he tirado de mi archivo y hemos visto una película de 1961, en blanco y negro, que en español se tituló Vencedores o Vencidos. Habla de los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Es una película que está protagonizada, me imagino que estos actores a la mayor parte de ustedes ya no les dice nada, pero que en aquella época, desde luego para mí, en mi infancia y mi juventud, desde luego eran actores extraordinarios de aquella época: Burt Lancaster, Spencer Tracy, Maximilian Schell, Richard Widmark, Marlene Dietrich. Bueno, la película versa sobre no el enjuiciamiento de las grandes figuras nazis, sino de jueces y fiscales que no hicieron lo que debían haber hecho en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y cuando Hitler llega al poder. No hay que olvidar que Hitler llega al poder en unas elecciones democráticas. En unas elecciones democráticas que gana, entre otras cosas, por el apoyo del Vaticano a esa figura que después terminó siendo lo que fue. La película plantea un dilema moral porque enjuicia a un juez y fiscales, pero sobre todo a uno de los jueces, Burt Lancaster, que hace el papel del juez Ernst Schenning, que a pesar de tener todos ellos una gran formación en leyes, de ser expertos en todo lo que está relacionado con la justicia y el Poder Judicial, todo lo que estaba relacionado con la justicia y el Poder Judicial en aquellos años, a pesar de eso, se plegaron a todo lo que decía el dictador, en este caso Adolf Hitler. El dilema que se plantea en la película es: ¿cómo es posible que esas figuras de la justicia, jueces, fiscales, empresarios, actores, actrices, pueblo alemán en general, siguieran casi como un solo hombre a alguien que después terminó ocasionando tan y tremendo mal a toda Europa? Se preguntaba la acusación cómo es posible que no se dieran cuenta de que cuando se perseguía a judíos, a cíngaros, a gitanos, a polacos, y se les trataba como se les trataba, cómo era posible que la sociedad siguiera apoyando a ese dictador y se plegara a todos sus designios. Se enjuicia a ese abogado porque, aún a sabiendas de que estaba enjuiciando a un judío alemán que era inocente, sabiendo que era inocente, lo condena a muerte por seguir la línea del partido nazi. Se presentan numerosos testigos que dicen que ellos no tenían ninguna responsabilidad sobre lo que después ocurrió con el holocausto judío, los campos de concentración y todos los millones de personas que murieron los mismos, diciendo que ellos no tenían responsabilidad, cuando en realidad
El tribunal lo que les dice es, si ustedes no se hubiesen plegado a los designios del dictador, el resultado de lo que él hizo no se hubiese dado. Un juez puede decir que él no es responsable de lo que le hicieron en los campos de concentración a los judíos, pero es rebatido por otro juez, el que presidía el tribunal, diciéndole que era tan responsable como el peor de los criminales nazis, desde el mismo momento que, por plegarse a los designios del partido nazi, había condenado a sabiendas de que era inocente a un judío, porque lo decía el partido nazi. Y conviene verlo, porque los argumentos, lo que se habla, lo que se dice, son de plena actualidad hoy en día en España. Salvando las diferencias, evidentemente, entre la enorme tragedia que supuso el nazismo en Alemania y las consecuencias que tuvo en la guerra y para los millones de personas asesinadas, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con lo que hoy en día hacen algunas figuras de la judicatura y de la fiscalía en España respecto de Pedro Sánchez, que es un dictador. Cuando un juez como Conde Pumpido, con formación, es capaz de decir públicamente que llegue lo que llegue, Conde Pumpido es el presidente del Tribunal Constitucional, es capaz de decir que llegue lo que llegue de Vox al Constitucional, no lo va a tener en cuenta. Uno tiene que pensar que entonces la justicia se acabó, porque se está plegando a lo que diga el dictador y su partido. Cuando hay jueces, como alguna jueza en el caso de los seres, que se pliega a lo que diga el partido para salvar a gente del Partido Socialista de condena segura, es exactamente lo mismo. Cuando hay fiscales que dicen que ellos no pueden actuar de oficio contra un caso flagrante de injusticia propiciada por el Partido Socialista, porque hay que hacer caso de lo que diga el dictador Pedro Sánchez, se está actuando igual que aquella gente en aquellos años. Las consecuencias no son las mismas, evidentemente. Pero cuando aquí vemos a jueces, fiscales y abogados, por ejemplo, el letrado que ahora han colocado como jefe de los letrados del Congreso de los Diputados, que saben todos los letrados del Congreso de los Diputados que tramitar una ley de amnistía es inconstitucional, lo saben, han colocado ahora a un amigo para que le dé el visto bueno y se tramite la ley de amnistía sabiendo que es inconstitucional. Ese es tan culpable como Pedro Sánchez. Conde Pumpido es tan culpable como Pedro Sánchez. La mayoría progresista, dicen ellos, entre comillas, del Tribunal Constitucional, que actúa a los dictados de Pedro Sánchez, son tan culpables como Pedro Sánchez de lo que ocurra a partir del momento en que vuelva a ser investido Pedro Sánchez en los próximos días con España. Porque lo que va a ocurrir con España es una gran desgracia. Es colocar de entrada, si hay ley de amnistía, no quiero pensar en un referéndum, si hay ley de amnistía, es colocar a toda la justicia española humillándose frente a Puigdemont, un delincuente, y colocándolo a los pies de los caballos de independentistas catalanes, que son un grupito, solo un grupito, que en lo que refiere a la totalidad de España no son nada, vendiendo España, destruyendo España. Serán tan culpables como Pedro Sánchez, esos jueces, fiscales y abogados, porque el último reducto del ciudadano está en que se haga justicia, serán tan culpables como Pedro Sánchez de lo que ocurra con España en los próximos meses. No, yo no soy culpable, serás tan culpable como ese abogado que condenó al judío en Alemania por plegarse a los designios del partido. Exactamente igual de culpable,
por hacer lo que ahora vas a autorizar a hacer. España no se puede trocear, no se puede vender, no se puede saltar las leyes una sola persona. Y hemos visto cómo es capaz de decir 3 días antes de las elecciones que no iba a haber amnistía, que no iba a haber referéndum, que Puigdemont tendría que cumplir con la justicia española, y ahora hacer todo lo contrario, dice él, por el bien de España, por la convivencia de los españoles, cuando todo el mundo sabe que está mintiendo, que está rotundamente mintiendo, que lo único que trata de salvaguardar es su posición de futuro presidente de España. Pero son tan culpables todos esos del Comité Federal que el otro día, sabiendo que Pedro Sánchez había dicho lo contrario, sabiendo que todos los que estaban allí, ministros, habían dicho justamente que no podía haber amnistía, que era inconstitucional, son tan culpables ellos como Pedro Sánchez cuando se levantan y aplauden lo que ellos mismos decían que no podía darse en ningún momento. Son igual de culpables. Y las consecuencias que tenga para España, como en la Alemania de los años 30 tuvo las consecuencias, como las consecuencias que tuvo la Alemania en los años 30 de las decisiones de su dictador, las consecuencias que pueda tener para España. Lo que haga Pedro Sánchez a partir de ahora será tan culpable Pedro Sánchez como todo el Partido Socialista y todos los votantes del Partido Socialista que hemos visto aquí, como decían que aunque el partido le robara, que ellos seguían votando al Partido Socialista, porque es la misma forma de entender, lo que sucedió en aquella Alemania de 1933, cuando democráticamente llega Hitler al poder, con lo que está pasando ahora en España. Decía el abogado defensor de el juez alemán que había condenado injustamente a ese judío, que había más culpables, y no le faltaba razón. Decía, ¿cómo se puede condenar a mi representado aquí por haber hecho lo que hizo? Y las consecuencias que en su conjunto después hicieron muchas personas plegándose a todo lo que decía Hitler. ¿Cómo se puede condenar a mi representado cuando Rusia firmó un tratado con Hitler un año antes de no beligerancia entre los dos? ¿Cómo no se puede considerar culpable a Rusia en aquel momento? Al Vaticano, que hizo posible que Hitler llegara al poder y que además firmara un concordato con Hitler, que le dio barniz de importancia y legalidad a su régimen. ¿Cómo no se puede considerar culpable en la misma medida a Winston Churchill, que un año antes, en 1938, un año antes de la guerra, glosaba a Hitler como una figura que a lo mejor podía necesitar el Reino Unido en determinadas circunstancias? ¿Cómo no se puede considerar culpable a la industria armamentística de Estados Unidos, que hizo posible que el ejército alemán creciera entre 1914 y 1930 de una forma brutal y se beneficiara económicamente de ello? ¿Toda esa gente era culpable? Sí. Nadie puede decir de todos aquellos que apoyaron a aquel dictador que ellos no sabían lo que iba a pasar. Fueron culpables de aquello. Como ahora, si pasa en España lo que presumiblemente va a pasar, será culpable Pedro Sánchez, será culpable su gobierno, será culpable el Partido Socialista, será culpable el Partido Comunista, Podemos, Sumar, serán culpables los grupos independentistas, serán culpables comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña, serán culpables los sindicatos españoles que se están plegando a lo que diga Pedro Sánchez, será culpable la patronal que se pliega también a lo que diga Pedro Sánchez, y toda esa gente después no podrá decir es que no sabíamos lo que iba a pasar, porque lo saben perfectamente. Si se da la amnistía y se humilla a la justicia española, y si después se busca una fórmula rebuscada, diría yo, para una consulta con el barniz de independencia, serán culpables no solo el gobierno y Pedro Sánchez, sino todos los que hasta este momento siguen apoyando a Pedro Sánchez. Sus votantes, los partidos con los que se asocian, sindicatos,
patronales y un montón de personas que son influyentes en la vida española, actores, actrices, medios de comunicación, como no, serán igual de culpables. Por eso les recomiendo esa película, porque salvando las enormes diferencias y consecuencias de una situación y otra, lo que allí se habla de moral, ética y justicia es perfectamente aplicable a lo que está ocurriendo en España en estos momentos. Bien, espero no haberles aburrido mucho. Volveremos mañana más o menos a la misma hora. Gran Canaria es una isla de cine, la mires por donde la mires. Porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura que viviendo un western de vaquero. ¿Y saben por qué? Porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria, como en platos como este. Para ser una gran isla, una isla de cine.